Hola y bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto módulo sobre inferencia estadística con Python. Mi nombre es Alberto Castillo y los voy a continuar acompañando en este módulo. Al final de ustedes deben ser capaces de describir los principios básicos de la inferencia estadística, realizar pruebas de hipótesis con Python, explicar la importancia de realizar inferencia estadística. En este módulo podremos ver nociones de inferencia estadística, la normalidad en los datos, pruebas de hipótesis paramétricas y pruebas de hipótesis no paramétricas. Pero antes debemos reflexionar sobre el tipo de trabajo que hacemos al analizar datos. Generalmente nosotros nos vemos expuestos a una gran cantidad de datos que en un primer momento pueden parecer que no tienen orden o del cual no se pueden extraer mensajes tan claros. El primer paso que uno realiza es organizar los datos, segmentarlos, presentarlos de una forma visual y con base en ellos generar una historia, la cual nos debería explicar cómo está la realidad y qué acciones se deberían tomar para incidir en esta, que desemboca en este último paso que es tomar decisiones informadas u ofrecer información estratégica para la toma de esta. La inferencia estadística entra a jugar un gran papel en estas últimas dos secciones, ya que con la estadística exploratoria podemos presentar gráficamente los datos, organizarlos, procesarlos y demás, pero en ocasiones necesitamos validar si nuestros datos tienen esa significancia estadística para tomar decisiones, es decir, si tienen sustento suficiente para guiar las decisiones. Aquí podemos ver un ejemplo y bueno, la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial. Con la descriptiva nos limitamos a extraer mensajes clave de nuestros datos, mientras que con la inferencia estadística intentamos extrapolarlos, ya sea hacia la realidad en general, hacia su conjunto o hacia una población, o confirmar estos hallazgos que hemos encontrado con base en la teoría estadística subyacente. Por ejemplo, si tenemos un análisis descriptivo, solamente podríamos generar hipótesis o conclusiones con nuestros propios datos, pero para extrapolarlos a otras poblaciones necesitamos hacer una serie de pasos y procedimientos que nos den ciertas garantías de lo que estamos encontrando. La inferencia estadística está muy relacionada con las distribuciones de probabilidad, específicamente con la distribución normal. Esto es así porque se ha logrado evidenciar y demostrar que cuando se calcula un dato objetivo o un dato de interés, este tiende a comportarse de forma normal. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Está comprobado que si de una población se extrae una serie distinta de muestras aleatorias y cuando calculamos un dato de interés en alguna de estas muestras, este tiende a ubicarse en una posición de esta distribución normal que vemos acá. Si aplicamos este mismo procedimiento n cantidad de veces con diferentes muestras aleatorias, vamos a ver que al aplicar, por ejemplo, el promedio de cada muestra, vamos a encontrar que éstas se van distribuyendo alrededor del promedio poblacional. Por ejemplo, si tenemos un grupo de pacientes que serían nuestra población y tomamos los de un sector y los analizamos, puede ser su presión arterial o su edad, y luego tomamos aleatoriamente otro grupo y así sucesivamente muchas veces, vamos a encontrar que estas medias muestrales tienden a distribuirse de esta forma alrededor del promedio poblacional que sería, por ejemplo, el nivel de la presión arterial de nuestra población, es decir, de nuestros pacientes, o de la edad de estos mismos. De esta forma, de acuerdo con la variabilidad de los datos, podemos obtener un cálculo de la probabilidad de que ese promedio que hemos calculado, ese promedio muestral, se ubique en una de estas secciones de acá. Por ejemplo, podemos ver a qué distancia hacia los lados se ubica y con esto cuál sería su probabilidad, siendo los extremos
los lugares donde habría menor probabilidad de que este resultado suceda. De este modo se puede comparar este promedio muestral, por ejemplo, o este dato muestral, con un valor específico o con el de otra población. Y así se puede contrastar qué tan probable es obtener ese resultado y si la diferencia con base en el dato de otra población o con un dato específico que nosotros queramos probar es estadísticamente significativo o no. Esta es una explicación extremadamente simplificada, por lo cual les recomendamos profundizar en este aspecto. La inferencia estadística es una rama amplia de las estadísticas y en este curso no vamos a profundizar tanto en ello, pero sí vamos a dar algunas pinceladas. La inferencia estadística se concentra principalmente en el contraste de hipótesis. Un contraste de hipótesis es la comparación de una estimación respecto a otro valor. Para esto generamos una hipótesis nula o de partida y otra hipótesis de alternativa. Si volvemos a tomar el ejemplo de nuestros pacientes, podríamos tener un valor de un promedio muestral de estos pacientes y calcular, por ejemplo, su nivel de azúcar. Y podemos establecer una hipótesis, que su nivel de azúcar es X valor o un determinado valor. Y la hipótesis alternativa sería que ese valor es distinto, ese que estamos calculando, es distinto al valor muestral. Entonces, analizando la distribución, se puede obtener la probabilidad de la hipótesis nula y por lo tanto decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si estamos tomando el valor, el nivel de azúcar de nuestros pacientes, podríamos querer comprobar si ese valor es superior a otro que nosotros tengamos de referencia. Por ejemplo, a un valor crítico que queramos explorar. De este modo vamos a ver cuál es la distribución de probabilidad y con base en nuestro valor obtenido y la variabilidad de los datos, ver si este cae en esta región blanca que sería la zona de aceptación de la hipótesis nula o si cae en la región roja que sería la zona de rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto de aceptación de la hipótesis alternativa, es decir, que sea mayor a un valor crítico que estamos comparando. De este modo podemos identificar si ciertas diferencias son estadísticamente significativas o no, y en caso de que no sean estadísticamente significativas, esto generalmente se podría explicar por la variabilidad de los datos. Supongamos que tenemos datos extremos, es decir, valores muy altos, por lo cual al seleccionar distintas muestras obtenemos promedios que van variando bastante. Si esto sucede así, vamos a observar que entre un promedio muestral y otro promedio muestral de la misma población puede haber una distancia considerable, como puede ser, si es por ejemplo la edad, 40 años versus 38 versus 42, de modo que si encontramos diferencias de un año o de 2 años, puede que esta diferencia no sea estadísticamente significativa y por lo cual no la deberíamos tomar para realizar o para tomar acciones al respecto. En el contraste de hipótesis lo podemos hacer con una cola o con la otra. Cola nos referimos a esta sección de la distribución normal o con las dos colas. Esto quiere decir que estamos intentando comprobar o evidenciar si tenemos suficiente evidencia estadística de que nuestro valor, nuestro promedio, aquí simbolizado por mu, por la letra mu griega, es distinto de otro valor. Y esto es especialmente potente cuando queremos analizar las diferencias entre dos grupos. Por ejemplo, puede que queramos comprobar si el nivel de azúcar entre los hombres, entre los pacientes hombres que tenemos versus las pacientes mujeres es distinto y si es estadísticamente significativo. Y entonces puede usar prácticamente con cualquier variable que sea numérica. En el caso de las proporciones se hace un tanto distinto, pero aplicaría de una forma similar el hecho de generar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, cuando nosotros queremos comprobar si hay suficiente evidencia estadística para avalar que un resultado con una estimación es mayor o menor que cierto valor o si es distinto de otro, debemos establecer un nivel de confianza o probabilidad de rechazo. Es decir, que debemos establecer cuál es nuestro umbral de aceptación.
Este generalmente es 0,05 o el 5%, pero en ocasiones podemos elegir el 0,01, que sería el 1%, o el 0,1, que sería el 10%. De este modo, si vemos que nuestro dato observado se acerca a la región de rechazo, podríamos concluir que la evidencia estadística que tenemos no permite rechazar la hipótesis nula y por consiguiente no podemos asegurar que haya una diferencia estadísticamente significativa en nuestro dato observado. Y en cambio que podemos tener otras observaciones más probables. Aquí vemos que las colas de nuestra distribución normal son las regiones donde ese valor es muy improbable y al ser muy improbable, pues si lo estamos observando podríamos evidenciar que hay una diferencia estadísticamente significativa. Los paquetes estadísticos por lo general generan un p-valor que indica la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Si este valor es inferior al criterio que hemos definido anteriormente, se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, si nuestro p-valor es 0,04 o 0,03, podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que en nuestro caso podría ser que el nivel de azúcar de nuestros pacientes es superior a cierto valor crítico. De nuevo, quiero recordar que esta explicación es en extremo simplificada y que es muy beneficioso que ustedes puedan profundizar en estos aspectos. Otro tema a tener en cuenta es cuando una variable no se distribuye de forma normal, es decir, que al obtener los resultados de los distintos valores muestrales no se forma esta campana. Esto sucede en múltiples ocasiones y genera que no podamos utilizar las herramientas tradicionales de inferencia estadística, lo cual nos lleva a intentar transformar nuestra variable para que ésta adquiera la cualidad de normalidad, es decir, que se distribuya de forma normal. Para esto usualmente se transforma la variable obteniendo la raíz cuadrada, la raíz cúbica, el logaritmo, etcétera, para este fin. Y se ha visto que cuando se transforma una variable, se puede lograr que ésta obtenga una distribución normal. Sin embargo, si el dato de interés permanece sin comportarse de forma normal, se deben utilizar métodos no paramétricos para contrastar las hipótesis. Los métodos no paramétricos son aquellos que no utilizan la distribución normal o una distribución t subyacente, sino que utilizan otras opciones, otras estrategias para identificar si estas diferencias son o no estadísticamente significativas.